para construir un puente de soporte y de apoyo psicológico para cada uno de ustedes. Entiendo lo que están pasando y lo que están viviendo. Hoy Zaida nos ha comentado que han tenido nuevamente réplica, lo que de alguna u otra forma les ha alterado el ritmo de vida normal. Hoy vamos a hablar de la resiliencia y la longevidad como herramientas para superar el dolor y la pérdida. Es importante para ello que nosotros hagamos un momento de reflexión, hagamos un momento de silencio y escribamos en el chat del YouTube, del Zoom o del Team, en el medio que estemos conectados, cómo estaría nuestro estado emocional en este momento si nosotros fuéramos el clima tras el sismo. ¿Cómo te sientes hoy? ¿Como una tormenta con truenos, lleno de miedo, de ansiedad, de angustia? ¿O como la niebla densa, llena de confusión, de incertidumbre? O quizás te sientes como un día nublado o con tristeza, duelo. O crees que te sientes como un clima de día claro entre las nubes, con calma y esperanza. Escriban en el chat, escriban en el YouTube, o en el Team, o en el Meet, Google, cómo se sienten. ¿Cómo se sienten hoy si fueran una tormenta, si fueran una niebla, si fueran una llovizna o si fueran el sol resplandeciente? Hemos creado un grupo de psicólogos del Ecuador, un espacio voluntario para compartir ese sentir y ese pensamiento que estamos viviendo en este momento, como una respuesta a esa burbuja, más que burbuja, a ese estallido de emociones extremas que están pasando en este momento ya más de 10 días a partir del terremoto, de los dos terremotos que vivieron y asoló varias ciudades del país Venezuela. Y sentir emociones extremas no es patológico, no es enfermizo. Es una respuesta normal de que estamos bien, de que estamos funcionando, de que queremos superarnos. Entonces, esa respuesta que nos dan los hechos que estamos viviendo son respuestas de dolor y de pérdida. Y el enfoque de la resiliencia y la longanimidad tiene que ver como una respuesta desde un enfoque psiconeurológico y desde un enfoque espiritual. Toda catástrofe que se deriva de un hecho am, terrible como un terremoto o el movimiento de las placas tectónicas no es un evento periférico, no es un evento aislado, no es un evento sin importancia. Es una irrupción abrupta a nuestro ser que desorganiza nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones y fundamentalmente nuestro cuerpo, nuestra psiqui en su conjunto social y espiritualmente se siente derrotada. Y es por ello donde necesitamos activar y fortalecer las respuestas de resiliencia y de longanimidad. Ante esta anatomía hay tres respuestas que podemos dar, o que desde la psicología de de la emergencia o de los primeros auxilios, podríamos decir que tiene que ver con la maestría ambiental, que es una categoría que va mucho más allá de ver el ambiente o el entorno en el que estamos. El otro elemento que tenemos que considerar es la neurobiología del trauma y el último elemento es la dimensión espiritual. Estas tres categorías tienen que ver mucho con la resiliencia y la longanimidad, pero es importante tenerlos claros antes de pasar a manejar o a tener herramientas que nos permitan conocer estas estrategias que nos pueden sacar de esta crisis psíquica que estamos viviendo. Uno de los elementos que maneja la Asociación Americana de Psicología en casos de emergencias como esta, y uno de los planteamientos de Key en 2005, tiene que ver que estos sucesos que afectan nuestra salud mental generan un quiebre de la maestría ambiental. Esta catástrofe de terremotos, esta catástrofe del movimiento de las placas tectónicas, irrumpen en nuestra psique destruyendo lo que la literatura denomina
en la psicología se denomina la maestría ambiental y la coherencia social. El dolor que percibimos no es el único como un dolor intrapsíquico. Es una experiencia, es un dolor de una experiencia comunitaria que desorganiza o desordena nuestro sentido de futuro. Hemos perdido nuestros familiares, hemos perdido nuestras casas, hemos perdido nuestros bienes. Hemos quedado aparentemente sin futuro. Y la mente generalmente busca certeza en el entorno. Y cuando no puede encontrar esas certezas, hay un languidecimiento, una deficiencia de nuestra funcionalidad en la sociedad y en las relaciones con los otros. Hay tres manifestaciones con respecto a ese quiebre de la maestría ambiental o de nuestro entorno. Uno es que tenemos la sensación de la pérdida del control sobre el espacio íntimo. No sabemos dónde estamos. Posiblemente perdimos nuestra casa y estamos en un refugio o donde algún pariente. Hemos perdido la capacidad de control de la privacidad, del hogar, de las rutinas que teníamos. Posiblemente estamos sin trabajo. El entorno se ha vuelto caótico. No solo por los derrumbes, no solo por los hechos de las construcciones, sino que en el ambiente donde estamos o estamos alojados o estamos siendo recibidos, también se vuelve caótico, disperso. Posiblemente muchos tendríamos que hasta habernos movido de los espacios donde estábamos. Si estábamos en una ciudad, posiblemente visitamos a otros parientes o estamos donde otros parientes en otras ciudades, lo que nos lleva a la diáspora, a movilizarnos de los espacios donde nos sentíamos aparentemente seguros. Y otra manifestación de que hay un quiebre de esta maestría ambiental es la indefensión aprendida, porque consideramos que nada de lo que seamos capaces de hacer va a cambiar nuestra realidad o nuestra situación. Entonces vivimos en un contexto de caos. Y no solamente de caos ante la situación de la emergencia, que si funciona o no la Cruz Roja, las autoridades estatales, las autoridades locales o el funcionamiento de la participación de la comunidad. A ese caos, en ese caos está inmersa nuestro pensamiento, nuestra psique, nuestras emociones, nuestro comportamiento. Entonces tenemos que readaptar esa maestría ambiental y generar una capacidad en la cual nosotros podamos elegir y crear, moldear el entorno complejo en el que estamos. Sí, hemos perdido el control del entorno, sí, hemos perdido el control de las realidades, pero necesitamos ir tomando el control. Necesitamos ir armonizando ese entorno complejo con nuestras necesidades psicofísicas, con nuestros valores, con nuestras metas personales. Y para ello necesitamos comenzar a fragmentar el día en micrometas que podemos controlar. Posiblemente no tenga trabajo el día de hoy o de aquí en adelante, pero puedo hacer pequeñas tareas que me valoricen nuevamente en el entorno. Devolver mi capacidad de tomar decisiones mínimas como sobreviviente. La ducha, la comida, la higiene, eh, el adecuar el espacio, el solidarizarme con otro. Y así vamos generando una reactivación de la corteza prefrontal, dorsolateral, que nos permitirá sentirnos nuevamente validados o valorados en el espacio que estamos. El segundo elemento que nos ayuda a construir esa resiliencia, esa longanimidad, tiene que ver con la anatomía neurológica del trauma, que fue el elemento final que conversamos. Hay un eje de alarma en nuestro organismo, en nuestro cerebro. Hay un elemento que se llama hipotálamo, hipófisis y hipófisis adrenal que interactúan. Cuando entramos en un momento de colapso, estos se activan
y dan una respuesta masiva, hiperaguda, por la cual se sueltan ciertas hormonas, la cortisol, la noradrenalina, e invaden todo nuestro cuerpo. Y lo tienen y nos tienen activos constantemente. ¿Por qué? Porque el cuerpo está viviendo en una constante amenaza. Y es, por ejemplo, lo que sucedió hoy en la mañana. Han tenido nuevamente repeticiones de, de temblores. Y claro, indudablemente esto nuevamente reactiva nuestras respuestas de alerta. Lo otro también que tenemos que conocer, que es lo que está sucediendo en nuestro cuerpo, esta lluvia de hormonas que están afectando nuestro sistema nervioso desde el cerebro, están manteniéndonos en constante alerta. Eso de allí genera un secuestro emocional. La amígdala cerebral, que es una pequeña glándula que tenemos bajo el, la base del cerebro, asume el control de nuestro comportamiento y nos está incitando a huir o a luchar constantemente ante esa situación de alarma y de amenaza. Inhibe la corteza prefrontal e impide el procesamiento lógico o la modulación del miedo. Y nos dejamos llevar por las redes sociales, por los comentarios, que sí, que la conspiración, que el gobierno, que las autoridades, que los vecinos, que los corruptos. Y eso va incrementando nuestros pensamientos y nuestros comportamientos de lucha o de huida ante esta realidad que estamos viviendo. Entonces tenemos que ir potenciando esa función ejecutiva de la corteza prefrontal, dorsolateral, que está inhibida temporalmente, porque nos lleva a perder la toma de decisiones y decisiones ejecutivas y la regulación de nuestros voluntaria de nuestros afectos. Y reactivarla es nuestro objetivo en el apoyo terapéutico de emergencia o en la conciencia que vamos tomando nosotros lo que está pasando en nuestro cuerpo. Y otro elemento que también es disfuncional ante las dos primeras es que tenemos que comenzar a potenciar nuestro hipocampo, es decir, a generar una memoria adecuada y un archivo adecuado de esa memoria. Entonces, hay una disfunción metabólica por exceso de glucocorticoides en nuestro cerebro y el recuerdo no se archiva como pasado, sino que se vuelve intrusivo constantemente, es decir, está obstruyéndonos nuestro comportamiento cotidiano. Se entromete constantemente y estamos haciendo alguna actividad o estamos haciendo alguna labor y me acuerdo cuando comenzaron a temblar las paredes. O me acuerdo en el momento en que se cayó el edificio del frente. Entonces, hay una intromisión de estos recuerdos como flash, sonidos o fragmentos de imágenes que vienen a nuestra memoria. Y es lo que tenemos que tomar conciencia de lo que nos está pasando. Entonces, el cuerpo del sobreviviente continúa operando bajo un estado de alarma constante y autónomo, interpretando cualquier estímulo, aunque sutil, del entorno como una réplica inminente del desastre. La dimensión espiritual del dolor, que es la que nos lleva a la longanimidad. El dolor no es un indicador de daño, es una llamada ontológica a reconstruir un nuevo orden interno. No, el dolor no es malo, el duelo no es malo, el sufrimiento no es malo en este momento. El desastre ha desencadenado una crisis de sentido. Nos hemos sentido perdidos. El sufrimiento rompe las narrativas de la justicia cósmica, de la divinidad, por qué Dios me ha abandonado, qué es lo que he hecho, por qué llegan los sentimientos de culpa también ante nosotros, ante los otros, ante Dios, e instala un sinsentido y un vacío existencial. Reconocer que ese duelo y esa pérdida tienen una dimensión espiritual nos permite validar que la desesperación no es una falta de fe ni una patología, y tampoco el dolor.
Entonces, lo que nos lleva a la longanimidad fundamentalmente es a reconocer de que ha habido una pérdida de anclajes. Se ha destruido el templo comunitario, las relaciones, los vecinos, la comunalidad, el vecindario. Posiblemente todavía tengamos parientes desaparecidos o amigos desaparecidos, por lo cual se han interrumpido los ritos funerarios. Hay una incertidumbre también de los venezolanos que están en Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, que hay una incertidumbre transnacional sobre qué es lo que ha sucedido con los seres queridos. Ante esa realidad hay una necesidad de búsqueda de significado. En la fractura, la psique, nuestra mente se ve compelida a reconstruir un nuevo orden, a darle nuevos significados a las cosas. Ya no es lo mismo un vaso de agua del grifo que una botella de agua. Ya no es lo mismo un grano de arroz o un pan. Vamos dotándonos de nuevos significados. Ya no es lo mismo la forma en que veo a mi vecino, mis compañeros, mi familia después del hecho. Estamos reconstituyendo y buscando sentido a la vida. Y estamos buscando dar respuestas normales. La desesperación ante la disrupción de la sacralidad de la vida, se perdieron vidas, se perdieron bienes, se perdieron hogares. No, no es una patología, es una respuesta normal y se espera de alguien que ha perdido lo que haya perdido. Ahora que estamos en este momento, estamos viendo una grabación, pero yo voy a conectarme, ojalá más luego, o voy a estar pendiente de los mensajes que envíen. Vamos a hacer un anclaje del cuerpo. Les pido que se apoyen firmemente las plantas de los pies en el suelo. Sientan el respaldo de su silla y dejen caer los hombros. Vamos a mirar a nuestro alrededor y ubicar mentalmente objetos de color azul o marrón que hay cerca nuestro. Ahora, coloquen una mano sobre el abdomen e inhalamos a cuenta de 4. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos lentamente a cuenta de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nuevamente vemos los objetos que hemos seleccionado e inhalamos 4 a la cuenta de 4. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos lentamente a la cuenta de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este ejercicio nos permite tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de sentir que la planta, a través de la planta de los pies, un respaldo y que los hombros están relajados, nuestro cuerpo está relajado. El otro, el nombrar el nombrar tres objetos, el observar tres objetos, nos permite tomar conciencia del momento del aquí y el ahora. Y finalmente la respiración es un ejercicio lento de tomar conciencia de que estamos aquí, de que estamos vivos. Hay que sacar de nuestra mente ese bucle de la rumiación, del desastre o de la angustia transnacional y hay que regresar aquí y ahora, en este momento. Eso nos va a ayudar enormemente a, a iniciar un proceso de sanación, a disminuir la tasa de, de taquicardia, de angustia, de ansiedad y comenzar a recuperar de manera vivencial el control.
a través de microacciones biológicas, como respirar, relajarse, observar lo que está alrededor nuestro, lo que está cerca nuestro, de tomar conciencia de la tierra, del piso, de lo que nos soporta, porque es lo que tenemos ahora, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras acciones. Entonces, la resiliencia y la longanimidad, aunque muchos consideran que pueden ser sinónimos, eh, es imperativo reconocer que la resiliencia y la longanimidad no son conceptos iguales. Si bien la resiliencia se ha utilizado mucho como una categoría de la psicología y la longanimidad como una categoría de la espiritualidad o la religión, porque es un término que lo encontramos en la religión, en la Biblia, en el marco de la salud mental y en situaciones de resiliencia, de desastres, la resiliencia no es una capacidad mágica e individual, no. Es la capacidad de soportar el sufrimiento sin quebrarse o sin ser invulnerable, entendiendo que somos humanos y que el dolor está allí, pero no podemos quedarnos con el dolor. Tenemos que comenzar a sobreponernos sobre ese dolor con pequeñas acciones. Es un constructo, la resiliencia es un constructo ético y psicológico. En cambio, la longanimidad va mucho más allá de la resiliencia, porque la resiliencia es el aquí y el ahora. Ahora decido actuar, pero la longanimidad va mucho más allá porque nos da benignidad, nos da solemnidad, nos da proyección al futuro, pero fundamentalmente nos da la capacidad de generar acciones a favor del otro. La longanimidad dota al sufrimiento de un propósito trascendente que se enfoca no solamente en mi provecho individual, que sí está bien en este momento, sino que se enfoca fundamentalmente al bien común, al apoyar al otro, a salir del yo víctima o yo sufriente, para ser un yo longánime, capaz de compartir, capaz de entregarme, capaz de dar al otro un propósito por un bien mayor, que es la mejora de todos. Entonces, la resiliencia no es una capacidad mágica, no es una situación individual, es una capacidad por la cual el sufrimiento se vive sin quebrarse, pero esto se hace a través de redes de soporte, de no estar solo. Es un proceso dinámico de adaptación constante, activa, es la capacidad de la psiquis para resistir el impacto de un agente estresor agudo, de una situación estresante. Es como la almohadilla ante un golpe, ¿no? Es como el traje antibalas ante una bala, que nos permite recuperar el nivel de funcionamiento, por lo menos adaptativo. Entonces, a través de la resiliencia utilizamos los recursos personales para apoyar el tejido relacional y construir una nueva realidad. Es decir, esto ya se vino al carajo, eso eh, ya se dañó. Ahora tengo que construir algo nuevo. Y la longanimidad, que es un término que se utiliza mucho en el ámbito espiritual y religioso, en cambio va un paso mucho más allá del restablecimiento de la adaptación o de la funcionalidad. Este término proviene del ánimo prolongado en el latín, longus animus, que quiere decir grandeza, perseverancia, firmeza ante la adversidad. Introduce un componente ético a la existencia. No implica únicamente el hacer las cosas porque necesito sobrevivir y regresar a la normalidad. No.
sino que entiende el sufrimiento con nobleza, constancia y benignidad, imponiendo que el dolor crónico, entendiendo que el dolor crónico a veces puede generar, degenerar en amargura, en resentimiento social, en anomía, en desesperanza. Pero cuando vivimos desde una óptica de la longanimidad, no caemos en la desesperanza, porque sabemos que el esfuerzo conjunto de los unos y los otros nos va a llevar a superar esa situación de tristeza. Pero para ello necesitamos no dejarnos llevar, como habíamos indicado anteriormente, por esos pensamientos y esas emociones que, que indirectamente uno y otro va multiplicando a través de las redes sociales o a través del diálogo con el otro, responsabilizando a Dios, a la religión, a la política, a la sociedad, a otros de lo que sucedió, cuando ya no tiene sentido buscar responsables, sino más bien cómo afrontamos esta nueva realidad que estamos viviendo. Entonces, vivimos ante el dolor con una noción de clemencia, no de hostilidad, como una constante de sostener, una constante de ir trabajando hacia el futuro a largo plazo, no pensar solamente en el ahora, como un propósito de actuar éticamente a favor del otro. No solamente me preocupo por mi sobrevivencia o por mi beneficio, sino que genero un propósito de compartir éticamente con el otro. Y finalmente la longanimidad nos conlleva a la transformación. Es decir, sí puedo estar muy dolido o muy sufrido, pero es a partir de ese dolor que puedo contribuir a la sociedad, puedo contribuir al prójimo, puedo contribuir a mi desarrollo personal y al desarrollo personal de los otros. Y es importante hablar de estos temas porque ya están pasando 2 semanas, 3 semanas, y posiblemente no lo sentamos o no lo vivamos todavía traumáticamente la realidad que hemos pasado. Decimos, sí, estoy bien, las incomodidades de vivir en una casa prestada o arrinconado con una familia o en un albergue. Esa realidad, esa maestría ambiental que es nuestro entorno, poco a poco puede comenzar a generarnos emociones y pensamientos adversos que van a desmejorar nuestra salud mental. Las ayudas tardan en llegar, el asentamiento se vuelve más complicado, más crónico. Una madre que ha perdido a su hijo, un migrante sin noticia de sus padres, manifiesta longanimidad cuando decide, con firmeza y ánimo, no caer en la desesperanza paralizante, ni en la desesperanza que ataca al otro. En su lugar decide, con clemencia y generosidad, sumarse como voluntario para cocinar para los otros, hacer guías de comunicación, acompañar a los adultos mayores. Es decir, a diferencia ah, de la resiliencia, la longanimidad nos lleva a pensar no solamente en nuestro beneficio en este momento, en nuestra seguridad en este momento, sino en aportar en la seguridad, el desarrollo y la vivencia también del otro, ¿sí? Como un trabajo colectivo. Entonces, ante estas realidades de dolor, de pérdida, la resiliencia es temporal, tiene una dimensión mucho más psiconeurológica que reestructura nuestro pensamiento, nuestras emociones a partir de nexos neurológicos, por decirlo de alguna forma. El objetivo es volver a estabilizarse, a estar bien, ¿sí? Por ejemplo, tener dónde llegar, dónde estar, trabajar, tener alimentos, restablecer el sueño, la seguridad, en fin.
Eso es parte de la resiliencia. Pero en cambio, la longanimidad es un constructo mucho más complejo. No es sinónimo, es mucho más eh, complementario al anterior, porque no es temporal, es más prolongado. Porque y es el reto que tiene Venezuela en este momento y todas las ciudades que se vieron afectadas por el terremoto o por los terremotos. Es decir, tienen que sostener con firmeza la continuidad del, de las estrategias de desarrollo y de mejoras que toca hacer en este momento. No solamente encontrar los desaparecidos o remover los escombros, sino reconstruir no solo la ciudad, sino reconstruir nuestra psiquis, reconstruir nuestra alma, reconstruir nuestra mente, reconstruir nuestros comportamientos y nuestros pensamientos. Se maneja mucho más en una dimensión más que psicológica, más que neurológica, en una dimensión ética y existencial, en una dimensión espiritual. El objetivo, más que adaptarse, es transformar. Es decir, si estoy vivo, es porque estoy vivo porque tengo un propósito, un proyecto de vida. Quizás no sea el que tenía ayer, algo cambió. Y ese propósito de vida que me ha dado este sufrimiento, este momento de pérdida, es lo que me va a llevar a trascender la amargura, el resentimiento, la anomía, la desesperanza, para hacerme alegre, empático con el otro, ¿no? Y devolver la esperanza. Y es lo que decíamos hace un momento, el ejemplo de una madre que pudo haber perdido a su hijo o un hijo que pudo haber perdido a su madre. No se queda encerrada en su dolor viendo el dolor de los otros, sino que con firmeza, propósito y bien común desarrolla otras acciones a favor de los otros. Entonces, toca preguntarnos, ¿qué fortaleza o valor interno creen que sostuvo a las personas que han vivido situaciones similares para no rendirse ante la adversidad? Hay un caso de los terremotos que vivimos en el Ecuador también, en el 2016, trabajamos mucho estos temas. Había una sobreviviente que perdió todo, patrimonio, vecindario, a una compañera, colega, perdió a su hermano y a sus cuñados y sobrinos en ese terremoto. Pero en lugar de esperar ayuda, comenzó a organizarse con los vecinos, uno para custodiar y cuidar a los niños. Eso nos lleva a entender que ante el dolor y ante el duelo hay que mantener la serenidad y el diálogo con nosotros. No, no es negar el dolor, pero es no permitir que ese dolor te consuma. Entonces, compartamos en el micrófono o a la final en el chat, escribamos eh, nuestra experiencia. ¿Estamos siendo resilientes o longamínidos en esta realidad? ¿Estamos generando resiliencia o estamos generando longanimidad ante esta realidad? ¿Estamos esperando la ayuda o hemos empezado a ayudar a los otros? Entonces, para ir terminando y concluyendo la jornada de hoy, esta pequeña charla, hay tres pautas de estabilización inmediata que tenemos que comenzar a reflexionar. Una, regular nuestra psique y nuestra fisiología. Hay una realidad traumática
ah, que está afectándonos, que se insertan constantemente en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, las pesadillas, los sueños, las imágenes, los sonidos, los recuerdos de este hecho. Entonces, eso es normal y son reacciones psicofisiológicas, es decir, el cuerpo está acostumbrado para mantenernos alertas y despiertos ante nuevos hechos similares. Entonces, necesitamos bajar esa producción de hormonas y de neuroconductores que están afectándonos nuestra forma de sentir, de pensar y de actuar. Entonces, ya habíamos visto, hagamos ejercicios de respiración. 4, 3, 8. Inhalamos 4 segundos, retenemos 3 y exhalamos durante 8 segundos. Y vamos viendo cómo nuestro cuerpo comienza a relajarse. Vamos tocando con nuestras manos o con el pie el piso y sentir esa energía desde el piso, cómo estamos asentándonos, tomando seguridades. Ralentizar el ritmo respiratorio envía señales neuroquímicas a nuestra amígdala, no la de la garganta, sino la de nuestro cerebro, le va enviando señales neuroquímicas de que estamos seguros, de que estamos bien, de que estamos relajados. La otra pauta es la devolución del control. Hemos entrado en un proceso de caos, hemos entrado en un proceso de dificultades ante la parálisis por la incertidumbre. Debemos comenzar a tomar el control y no podemos tomar el control de nuestra vida de la noche a la mañana. Tenemos que comenzar a tomar el control fragmentadamente en el día. De 1 a 2 de la tarde, de 2 a 3, de 8 a 9, o sea, durante 1 o 2 horas o 3 horas, ¿cuáles son esas micrometas de sobrevivencia o de apoyo que puedo proponerme para restaurar eso que Case llama la maestría ambiental? Y activar el afrontamiento enfocado al problema, disminuyendo ya la rumiación destructiva. Todo lo perdí, nos ayudan, no hay solidaridad, estamos en necesidades. No, tenemos que reestructurar y comenzar a valorarnos y a tomar el control de las realidades. Y el tercer elemento, como una pauta de estabilidad inmediata, es el conectar de forma sana. Y en el caso de quienes han tenido que movilizarse en diáspora o quienes tienen familias en el exterior, hay que mitigar esa pérdida ambigua de no saber qué sucedió o con nuestros familiares, tanto en el exterior como los familiares que están desaparecidos. Pautar horarios de comunicación con esos familiares en el exterior, pautar jornadas de reflexión, de oración, de encuentro. Evitar por sobremanera esa sobreexposición a las noticias falsas, a los rumores, a los rumores digitales que están constantemente en las redes alterándonos nuestras emociones y nuestras formas de pensar sobre la emergencia. Eso lo que hace es volver más crónico nuestro estado de alerta y de inestabilidad. Buscar a través de esa conexión virtual de redes de apoyo. eh, Buscar conectarnos, buscar conversar, buscar expresar, dialogar sobre ese dolor que estamos viviendo. En ese marco, concluyo, estamos en esta red de apoyo psicológico eh, que compartimos con ustedes. Una red de psicólogos a través de Zaida y las redes sociales se ha socializado y pedimos que compartan el enlace. Esta red de apoyo se llama Te Abrazamos Venezuela. Es un equipo de psicólogos del Ecuador que está atento a sus llamados o sus pedidos de auxilio para teleasistencia. Estamos, Aida. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la atenta compañía.
las preguntas o las inquietudes, háganla llegar a través del chat, a través de los medios de comunicación que Zaida amablemente ha socializado con nosotros y con ustedes. Nosotros estamos a las órdenes desde Ecuador, Quito, Ecuador. Un abrazo de mariposa. Cada uno de ustedes, dese un abrazo. Aquí estamos, dándonos la mano, dándonos una palmadita en el hombro. Un abrazo a la distancia. Que Dios nos bendiga y hay que vivir con longanimidad. Una buena tarde.